lugar de reclusión de los espíritus, si es que existiera, no era el mar, porque luego ellos se tiran al mar, luego de que le habían pedido a Jesús de que no los enviara al abismo. De esta manera uno puede ver claramente que este abismo del que habla el apóstol Pablo tampoco es el mar, ¿ok? Y si no es el mar, entonces ¿qué es? Pues es la tumba, es el lugar donde descenderán los muertos, ¿verdad? Ahí, cuando hacen un hueco en la tierra y meten el ataúd, es la tumba y también es la muerte, como ya lo probamos. Y ahora que ya hemos entendido claramente que espiritualmente hablando el abismo es la tumba y la muerte, y que no es un sitio que está en las profundidades del mar o que está en otra galaxia, sino que simplemente es la tumba o la muerte. Ahora sí vamos a Apocalipsis, donde aparece varias veces la palabra abismo. Leamos en Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, ¿cuál es este pozo del abismo, verdad, hermanos? Hay mucha ignorancia sobre este tema, y sin embargo veamos lo fácil que es entenderlo. Es la muerte, es decir, esta estrella que cae del cielo a la tierra, que en primera instancia es Satanás, es el ángel de la muerte, que come polvo todos los días de su vida, pero también en una segunda instancia, esta estrella es Mahoma con su religión falsa, que predica una salvación sin Jesús. Por eso vemos que esta doctrina sale del pozo del abismo, es decir, que es una doctrina que lleva a las personas a la muerte. Leamos en Apocalipsis 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. De nuevo, ¿quién es este ángel del abismo? Es la muerte. Uno pudiera decir también que es Satanás, pero en primera instancia es simplemente la muerte. Y este Abadón en hebreo es también la muerte. No es que existe un ser llamado Abadón o que exista un ser llamado Apolión. Simplemente es la muerte. Son diferentes palabras para referirse al mismo término, a la muerte. Cuando uno mira la definición de Apolión, dice que es el destructor, como la muerte misma, ¿verdad?, que destruye el cuerpo humano. Por eso vemos que Apolión no es un ser con identidad propia, no es como otro tipo de ángel del mal que es diferente de Satanás. No, es la muerte, descrita una y otra vez. Comprobemos esto en Proverbios capítulo 15, versículo 11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Ahí lo tenemos. El sepulcro y la muerte, que también es el abismo, están delante de Jehová. En este caso, Jehová es quien finalmente decide quién vive o quién muere, y no es Satanás. De ahí que los testigos de Jehová digan que Apolión es Jesús, aunque yo pienso que es un error declararlo de esa manera en ese versículo, porque Jesús es vida y es luz, pero en ese versículo se nos habla específicamente de una religión que viene a traer destrucción y muerte para los seres humanos. No solo es una religión que a través de una teocracia usa el poder del Estado para imponerse sobre las personas, sino que su doctrina es una religión falsa que lleva a la muerte. Por eso se dice que sale del pozo del abismo. Este es el Islam. Y en el contexto que estamos leyendo, el rey de los islámicos no es que sea de verdad un rey como pudiéramos decir Apolión o Abadón, sino que es la muerte, porque su religión los lleva a la muerte eterna. Es una religión que no tiene a Jesús, y por tanto, el único destino que tienen los que la siguen es la muerte. ¿Quién diría, bueno, Ecusatón, pero esto solo ocurre en el Islam? Pero vemos que no, que también ocurre en el cristianismo, sobre todo cuando hablamos de este cristianismo falso inventado por la nobleza europea, porque ellos también tienen un rey, y este rey es la bestia, y esta bestia también sale del pozo del abismo, ¿verdad? Así que no hay aquí como un misterio adicional, que el rey de los islámicos sale del pozo del abismo, y entonces el cristianismo de los europeos es mejor que el islam de los árabes, pero
ya vemos que el cristianismo de los europeos también tiene un rey que sale del pozo del abismo, que es el Papa de Roma. Leamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Lo vemos, hermanos. También tienen a un rey, que es la bestia que sube del abismo. Y los islámicos también tienen un rey, que es este ángel que sube del abismo. Ambos seres son la muerte. Uno es Mahoma, el otro es el Papa de Roma, y ambos son la muerte para quien sigue sus doctrinas. Hay un poder espiritual satánico en esta religión que era dirigida por Mahoma, que sale del pozo del abismo y que es una doctrina que está despojada de Jesús, al igual como lo está la doctrina de la Trinidad. Son doctrinas que llevan a las personas a la muerte. Nosotros vemos que los cristianos también tienen un rey sobre ellos, que también viene del pozo del abismo, y que de esta manera no solo se habla aquí de este rey para los islámicos, que es el ángel del abismo, sino que también para los cristianos está la bestia que sube del pozo del abismo, y que también es un rey para las personas de Occidente, y que también trae una doctrina falsa despojada de Jesús, que es la Trinidad. Cuando se habla de una bestia, se habla del Papa de Roma, y se debe entender simbólicamente. Recordemos que ya yo les hice un video donde les explicaba cómo el Papa de Roma era esa bestia que era, que no es y que será. Es decir, que en efecto el poder papal estuvo muerto, y por eso las palabras del Apocalipsis son correctas. Es un poder que sale del abismo, es decir, es un poder que había muerto en el pasado y que luego ahora resucita, imitando a Jesús. El mar y el abismo no son lo mismo. El mar son las aguas visibles. En el Apocalipsis, simbólicamente el mar representa a las multitudes, mientras que el abismo son las aguas profundas. En el Apocalipsis, el abismo simbólicamente representa la muerte. Por eso nosotros vemos que la bestia de Apocalipsis 13 sale del mar, es decir, de las multitudes, pero luego esa bestia sufre una herida de muerte y ahora sube del abismo, es decir, de la muerte, no queriendo decir que va a subir del fondo del mar. Miremos entonces la coherencia tan impresionante de la Biblia. Leamos en Apocalipsis 20, versículo 2 al 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. Paremos un momento ahí. Aquí queda desvirtuado por completo el concepto de este pastor Armando Alducín, donde dice que algunos demonios están en el abismo, cuando aquí se nos revela claramente que Satanás es arrojado al abismo. Es decir, que Satanás no podía estar en el abismo. Sigamos leyendo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, nosotros ya estudiamos toda la etimología de la palabra abismo y su aplicación simbólica. Es apenas obvio que no es posible que Satanás sea enviado al fondo del mar, ¿verdad, hermanos? ¿Y cómo pudiera ser esto que un espíritu sea encarcelado allá? Sino que se nos revela que Satanás va a ser muerto, es decir, que el aliento de vida de Satanás le será retirado, permanecerá muerto por 1000 años. Algunas religiones dicen que Satanás estará vivo por 1000 años en esta tierra, que estará vacía porque todos los seres humanos habrán muerto, y Satanás permanecerá deambulando por la tierra. Pero ya vemos que la tierra no es el abismo. Claramente se dice que Satanás es arrojado al abismo, y ya vimos también que la tierra será destruida por el fuego de Jesús en su segunda venida. Es decir, que Satanás también será destruido por el resplandor de la segunda venida de Jesús. Leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 al 9. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Miremos que aquí se habla claramente, primero, del Papa de Roma.
y luego del Cristo solar, del Maitreya, quien se presentará aquí a la tierra haciendo prodigios, señales y milagros. Nosotros vemos entonces que la palabra nos revela que ambos poderes serán destruidos con el resplandor de la segunda venida de Jesús. Ahora, como es apenas obvio, si este inicuo es a través de el poder de Satanás, es decir, que Satanás está detrás de ese ser, es apenas obvio que si ese ser es destruido por el resplandor de Jesús, Satanás también será destruido por el resplandor de Jesús, ¿verdad, hermanos? De otra manera, si Satanás permaneciera vivo, pues no tendría nada de lógica que ese inicuo sea muerto mientras que Satanás permanece vivo, por lo cual queda derrumbada la nauseabunda enseñanza evangélica y católica de que Satanás será eterno y gobernará desde su país infernal por toda la eternidad. Ya vemos que Jesús destruirá a Satanás y a sus ángeles caídos con el resplandor de su venida, y a eso es que se refiere el concepto de que Satanás es arrojado al abismo, es decir, Satanás es muerto. Miremos que aquí hay una diferencia. Cuando Jesús viene en su primera venida, Satanás es arrojado al abismo, Satanás muere, pero luego Jesús, cuando descienda con la santa ciudad a la tierra, entonces Satanás es resucitado nuevamente. Aquí hay una diferencia. Ahora Satanás es arrojado al lago de fuego. Entonces ahora ahí sí, Satanás muere para siempre. Esto nos lleva a la parábola del rico y el Lázaro. Leamos en Lucas capítulo 16, versículo 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Desde ya uno puede ver, hermanos, que aquí se nos está refiriendo una parábola, por lo cual los eventos que ocurren no pueden ser reales, ¿verdad? Primero, ¿cómo fuera posible que el rico no muriera por el fuego, si las llamas lo consumen todo? Pero además, si fuera cierto que el rico no está en cuerpo de carne y hueso, sino en espíritu, ¿para qué necesitaría el rico refrescar su lengua con agua? ¿O es que acaso los espíritus toman agua? Finalmente, no olvidemos que los espíritus de demonios sí pueden ser destruidos por las llamas, tanto Satanás como los ángeles caídos. O sea, que si consideráramos la idea de que el rico es un espíritu, eso no quiere decir que ya por eso no va a ser consumido por las llamas. Si el rico estuviera también en forma de espíritu, también fuera destruido por las llamas. Por lo que aquí estamos ante una parábola es evidente. Y cuando de nuevo volvemos al concepto de las puertas del Hades, nosotros vemos que las puertas del Hades, es decir, de la tumba, sí van a prevalecer sobre los impíos. Ellos sí serán arrojados al lago de fuego y azufre, y ahí sufrirán la muerte eterna. Miremos lo que dice Ezequiel en el capítulo 38, versículo 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Entonces es lo mismo que va a pasar en el fin de los tiempos. El lago de fuego no está en otra galaxia ni dentro de la tierra. Es algo que va a ocurrir en esta tierra cuando llueva fuego y azufre del cielo. Ya no será algo que va a ocurrir en Sodoma y Gomorra, es algo que va a ocurrir a nivel global o a nivel